Hola. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo podcast. Bienvenida Hola, Adriana. Hola, Gabriel. ¿Cómo Hola, estás, Hernán. Saludos. Nuevamente a con todos. ustedes, esperando siempre servirles nuestra función y servirnos a nosotros mismos, porque volver a tocar estos temas que ya conocemos y volver a adentrarnos con el conocimiento que tenemos ahorita es muy interesante, porque podemos ver mucho más profundo hacia nosotros mismos. Imagínense ustedes que lo maravilloso que son estos tesoros que nos damos en estas tertulias que tenemos nosotros en Reve, ¿no? Y ya vamos para el año aniversario, que es ahora en octubre. Ya estamos casi entrando en octubre. Entonces vamos a tocar un tema. Hemos venido consecuencialmente hablando de los temas como nosotros hemos creído que deberían ir. Empezamos con las creencias, después seguimos con las emociones. Tuvimos 2 podcasts de las emociones, porque es un tema bastante complejo, y bueno, creo que entregamos lo necesario. Y hoy vamos a hablar de algo que normalmente, comúnmente se conoce como el niño herido. Para nosotros son las heridas de la infancia. Adriana. Sí, las heridas de la infancia. ¿Por qué estamos tocando este tema ahora? Porque recordemos que el tema de las heridas tiene que ver con la percepción que tenemos de los hechos y de los fenómenos, ¿no?, que ocurren a nuestro alrededor. Entonces, dependiendo de la forma como nosotros percibimos esos fenómenos, eso nos va a generar a nosotros, va a tener en nosotros un impacto. Y ese impacto, pues efectivamente, va a hacer mella en nosotros, ¿ok? En cada uno de nosotros. Y entonces vamos a tener, en función de eso, como ya lo hemos venido trabajando a través de las creencias y cuando trabajamos las emociones, estamos viendo que ese impacto que genera en nosotros va a generar una conducta. Y aquí es donde entra el tema de las heridas, y son particularmente en la infancia, ¿ok? Porque es cuando somos niños, cómo percibimos el ambiente que nos rodea, cómo percibimos los fenómenos del ambiente, y ello cómo produce en mí una herida, ¿ok? Y esa herida va a generar luego una conducta, una forma de ser. ¿Me explico? Entonces, de esa manera, nosotros hemos estado investigando en relación a esto para llevar, como dice Gabriel, la secuencia, ¿no?, este orden lógico de cómo van apareciendo y de cómo se van manifestando en el ser humano cada uno de todos estos aspectos que conllevan a generar nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Sí, ¿Okay? Entonces, en función de eso, Hernán. Sí, bueno, bienvenidos todos entonces a este podcast, a este nuevo podcast sobre las heridas de la infancia, ¿no? Y basándonos un poquito en el tema anterior sobre las emociones, donde pudimos ver que las emociones se expresan libremente, tienen sus consecuencias, pero ahora vamos a ir un poquito más atrás, ¿no, Adriana? Por cómo ese niño, estando pequeño de 3, 4 años, vive una emoción y no tiene los recursos y no sabe cómo gestionarla, y es desde allí donde comienzan los conflictos, donde inconscientemente queda anclado el niño esa emoción, que la va a repetir a través del tiempo y pueden crear, bueno, de hecho son traumas, ¿no? Pues al final son traumas que quedan en el inconsciente de uno, y cuando estamos ya en el adulto, obviamente lo que hacemos es recordarnos e irnos a ese evento traumático que tuvimos a los 5 o 6 años, y obviamente nos quedamos paralizados en el hecho, nos quedamos paralizados en la situación y no tenemos la oportunidad de resolverlo. Pero realmente, normalmente es de los primeros, eso lo vamos a sistematizar. La idea es sistematizar estos podcasts para que puedan entender, porque eso les permite reconstruir sus propias creencias, de sí mismo. Cuando hablamos de creencias, hablamos de por qué yo soy de una u otra manera, y cómo puedo yo ver si es una herida de la infancia que realmente es lo que me está afectando, o es otra cosa. Para ello voy a darles lo que es en general el concepto básico que hay en estos momentos, que es el último. Dice: las heridas de la infancia son aquellas lesiones afectivas que se producen en la niñez a causa de una o varias vivencias objetivamente negativas. Es decir, objetivamente es porque no hay una percepción, aunque sí la hay,
dentro del niño y van a entender después por qué la hay. O bien percibidas como tales por el niño, como le estoy diciendo, o la niña, cuya inmadurez emocional le impide interpretar correctamente lo que sucede a su alrededor. Así es. Como muy bien se está especificando en esta definición, vemos que está perfectamente hilvanado con lo que les decía al inicio. Es el tema de la percepción. Debemos recordar siempre que lo que ocurre fuera es un fenómeno, ¿ok? Y eso para mí es un estímulo. Entonces, para mí y para todos, se convierte en un estímulo y de la forma, o sea, el recurso, como es mi interior, es como lo voy, ¿sí?, a percibir. Y voy a darle un significado de acuerdo a lo que está en mí. Perfecto, entonces, de la misma manera, y ya lo hemos visto en otras oportunidades, estoy seguro de que ustedes también se han enfrentado con esto en algún momento, en que de un mismo hecho o fenómeno o algún estímulo, todas las personas que estén allí van a tener una percepción distinta, ¿sí? Les va a tener un significado diferente. Lo mismo ocurre con el tema de las heridas, ¿ok? Tenemos hasta ahora, de acuerdo a la autora que estuvimos revisando, que es Liz Bourbeau, y ella enfoca 5 heridas principales. Y esas 5 heridas principales se van a desarrollar de acuerdo a cómo el niño percibe. Cada niño, ¿verdad?, dentro de su individualidad y su ser único que es, va a percibir ese fenómeno como algo particular. Y en función de eso va a desarrollar la herida. No solamente eso, vamos a darle también un enfoque importante, porque nosotros somos multifacéticos, con la biodecodificación, y vamos a tratar un tema desde normalmente las etapas que son conocidas desde el primer año, desde el nacimiento hasta los 4 años, pero según la biodecodificación está el proyecto sentido, que suceden dentro de los 6 meses antes, ¿no? Biodecodificación. Siempre el proyecto sentido es eso, ¿no? Intencionalmente la mamá tiene un propósito al embarazarse, ¿no? Ya sea porque quiere crear una familia, ¿sabes? Hay otras que, bueno, quieren tener al esposo, amarrar al marido, correcto, quieren tener un hijo porque quieren estar con él para que los cuide. Entonces, bueno, allí se va generando el proyecto de la madre y a su vez le da el sentido, cuál es el propósito de el proyecto. Va a ser el hijo y el sentido va a ser el propósito, para qué voy a utilizar yo a mi hijo a su nacimiento. Y como eso puede herir al niño, porque el niño no tiene los recursos para entender eso. ¿Desde dónde lo vamos a ver? Desde lo natural, desde lo biológico, del deber ser. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos darle recursos a un niño que no los tiene en un momento determinado, porque él nace simplemente y está, por estar, entiende y va entendiendo que está vivo y va entendiendo su proceso poco a poco. Claro. Y eso lo vamos a ir decantando en el próximo programa, para que ustedes más o menos entiendan esto. Lo importante es que esto es una introducción a una situación que es compleja, que todos, de una u otra manera, nos aquejamos, porque definitivamente todos sufrimos tenemos todos un niño herido. Y ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos notar? Cuando ustedes entienden que una relación termina a gritos y no racionalizan las discusiones, cuando la gente pasa por encima del otro sin entender por qué, cuando existe la violencia física, eso es un niño herido. Ahí no hay un adulto que está razonando la situación, ahí hay alguien que está sobrepasando. Y como decía Adriana, cada herida tiene una máscara o una consecuencia, que lo vamos a ver después, que es la que nosotros tenemos desde el adulto ya, cuando ya formamos la personalidad. Pero eso lo vamos a hablar después. Adriana. Sí, en función de esto, entonces yo creo que ya podemos empezar a hablar de cuáles son las 5 heridas. Y está muy interesante el tema de hacer la vinculación con la biodescodificación, porque efectivamente a lo largo de cuando ya se gesta el bebé, ya hay una intencionalidad de la madre. Esa intencionalidad de la madre proviene siempre del amor, ¿ok? De ese deseo de ser madre, ¿sí? Y esa madre también viene
con su carga emocional muy propia. Es decir, que lo que la moviliza a ser madre es muy único también, ¿sí? Y solamente le ocurre a ella, y ella es quien encuentra el sentido para el bebé, ¿ok? Y eso por vía de epigenética. Ya sabemos que no solamente la herencia viene, ¿sí?, por la parte genética, sino que también existe la epigenética, y entonces todos esos valores, todos los dolores, todas las circunstancias también se heredan. Entonces el niño ya viene con esa impronta generada por la madre, y eso le va a dar un sentido al bebé. Y el bebé va a entender, ¿verdad?, que él en su desarrollo cognitivo posterior, durante su gestación, sus 9 meses de gestación y luego con su nacimiento, él va a tener un propósito en la vida. Y en función de ese propósito, que ya está instaurado y lo llamamos improntas del nacimiento, según esa impronta, que es como esa marca, eso aquello para lo cual yo tengo sentido en mi vida, se va a ir manejando también a través de esos fenómenos que él va a ir viviendo, cómo se va a ir relacionando en función de estas etapas que mencionabas, Gabriel, que son realmente como unos niveles, ¿no? Son unos niveles cognitivos en los cuales el bebé, el niño, está desde su primer año aproximadamente hasta su 4.º año, según su desarrollo cognitivo, según cómo se va desarrollando su sistema, él puede, ¿sí?, tomar del campo esa información, y de acuerdo a ese desarrollo que él va teniendo, él va a hacer como una traducción de lo que está ocurriendo, y en función de eso se va a sentir. ¿Sí? Sí, es importante entender que el proyecto sentido es antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. 6 meses, ¿no? No, después del embarazo puede ser 3, 4 años, porque todavía el niño necesita de la madre. ¿Okay? Entonces, durante el embarazo es porque la madre está transmitiendo emocionalmente todo lo que siente al feto, ¿sabes? El feto percibe lo que siente la madre, cuál es la intención de la madre por postergarlo. Ya después, cuando el niño ya llega a la vida, que su única razón es existir, ser y estar, pues obviamente ya es la madre que le pone la intención, ¿no? Le sigue colocando la intención al hijo: ven, quédate aquí junto a mí, quédate a mi lado. Entonces el niño ya va a sentir entonces que necesita tener esa protección, y bueno, y es donde comienzan a generarse también ese apego de la madre hacia el hijo y viceversa, ¿no? Así es. Y entonces no es algo ya realmente sano, ¿no? No es algo realmente sano. Natural, dices tú también. No, que la madre quiera mantenerlo allí él, con ella en el apego, ¿sabes? Claro, Cuando claro. ya mantenemos esa conducta en el apego, pues obviamente no es una relación sana entre madre e hijo, bueno, y ahí comienzan a generarse las heridas, ¿no? Que muy la vamos a explicar muy adelante. Pero una cosa que les iba a decir es que este tema, ¿cuál es la intención de nosotros? Este tema es tan amplio que no solamente nos va a ayudar al adulto a entender por qué actúa de una u otra manera dentro de sus heridas de la infancia o de su niño herido, sino que les puede permitir a los padres entender por qué o cómo deben o deberíamos dar las recomendaciones en función de entender cuáles son los procesos por los que el niño pasa para estar en la vida en los primeros años de su infancia, y desde allí nosotros podemos indicarles a ustedes lo que él está sintiendo. Ustedes van a decidir cuál va a ser la mejor crianza, porque al final y al cabo son sus hijos, y van a ser responsables de lo que ustedes están criando, por supuesto, y van a vivir las consecuencias de esas responsabilidades y decisiones que toman. Igualmente, Gabriel, estamos dentro de las dos visiones, ¿no? Yo como padre y yo como niño herido. Claro. ¿sabes? No, porque esos padres son niños heridos. También supuesto, traen sus heridas. traen sus Entonces, heridas. en este primer nivel, un poco para entrar en materia antes de mencionarla, ese primer nivel está en la edad más temprana del bebé del nacimiento. El nivel del proyecto sentido. Sí, y claro. cuando hablamos del primer nivel, en donde el niño es quien es, ¿sabes? El niño viene al mundo, bueno. Y es quien es. Ajá, esa es la primera etapa. Esa es su primera etapa, del ajá. niño Para que nos den un poquito más de información. Bueno, el niño viene a existir, ¿sabes? Como ya dije anteriormente, y su razón es ser y estar. El niño necesita
de la madre, necesita de su protección, necesita comer, necesita cambio. Entonces el niño se expresa en toda su naturalidad libremente, porque primeramente no tiene los recursos como para satisfacerse él mismo, necesita el apoyo de la madre, y obviamente la madre siempre va a estar ahí en él atendiéndolo. Entonces claro, él se va a sentir en la completa libertad de ser quien realmente es. Okay. ¿Y en el segundo nivel? ¿Qué pasa en la segunda etapa? En la segunda etapa creo que es la etapa, creo que del dolor, en la donde etapa él entiende del dolor. En la segunda etapa sentimos dolor y descubrimos que ya no podemos ser nosotros mismos, porque no le conviene a los adultos que nos rodean. Los adultos no se dan cuenta que el niño intenta descubrir quién es, y en lugar de dejarlo de ser mismo, se dedican a decirle aquí quién cómo debería comportarse. ¿Cómo debería comportarse? Y eso ocurriría entre el año, los 2 años aproximadamente. Ya cuando empieza a caminar, porque empieza a tocar, empieza a movilizarse, ya no hay interactúa con el medio. No tenemos el mismo control del individuo, del bebé en este caso. Ya gatea, ya da sus primeros pasos, y entonces sin querer no estamos pendientes, estamos tratando de protegerlo, a veces lo sobreprotegemos, y entonces es allí donde el niño se está descubriendo que no lo puede hacer todo lo que él desea hacer, como en la primera etapa. Porque en esta etapa él sigue siendo. Claro. Ya es el adulto que va a parametrizar hasta dónde yo voy a llegar, hasta dónde el niño va a llegar. Entonces tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes decir esto. Entonces claro, ahí no comienzo yo a sentir ese dolor de no poder expresar realmente quién soy, cómo soy, sino que es el otro, en este caso el padre, ¿no? O los cuidadores. Los cuidadores los que dicen no, tú no puedes hacer tal cosa porque no. Y a esas etapas que está entre el año y los 2 años, ya empezamos, lo que quieres decir es que empezamos a direccionar la vida del niño. Y esa expresión natural que venía ya de cuando era un bebé, ya empieza a apartarse, se coarta, y empezamos a influenciar más en el niño, más a cómo nosotros, los adultos o los cuidadores, necesitamos, ¿sí? Y el niño empieza a verse coartado esa libertad. Claro, pues uno como padre siempre quiere trata lo mejor, de orientar al niño, ¿no? De orientar al hijo, no de coartar como tú dijiste. Pero yo creo que sí lo sucede, lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta, y es por eso este tipo de programas. La idea es que nosotros hagamos conciencia de hasta dónde podemos llegar, y podemos entender que el niño debe tener la libertad de movilizar, y nosotros asegurarnos, porque la seguridad que esté seguro, pero que no se coarte de hacer, porque también es parte de él demostrar sus habilidades. Claro, su crecimiento. Empieza a mostrar sus habilidades, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hago? De la manera más ecológica, sin reprimirlo, ¿no? Claro, sin que se sienta reprimido, porque ahí viene entonces la tercera etapa que me hablabas más temprano, y esto un poco antes de empezar, que me estaba hablando de la etapa de la rebeldía. ¿No? Entonces son esos chavos entre 1 año y 3 años que están rebeldes, que no quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque descubren que no pueden ser ellos mismos. Claro, ¿sí? ya comienza... O no se pueden salir con la suya. De acuerdo a su desarrollo cognitivo propio de un niño entre 2 y 3 años. Imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? Porque estamos hablando del niño como que, ¿quién los alimentó? ¿No? Nosotros. O sea, cuando dicen nosotros, como cuidadores, desde el rol del cuidador. El Rebe también tiene un restaurante, tenemos un restaurante y tenemos 14 años en el restaurante, y yo como psicólogo trato de explicarle a los padres, porque lo primero que dicen los padres, mi hijo no come esto, mi hijo no come vegetal, su hijo es su hijo, es un niño, él nació para comer de todo, usted es el que le ha hecho limitaciones para que él come, y lo primero que ha hecho es el azúcar, ¿no? Las compotas no las hacen naturalmente, sino que las compran y ya vienen endulzadas. Entonces ya el niño, entonces hay que negociar con él, y viene la rebeldía, porque el dulce es una droga. Entonces, ¿qué tan importante es todo? ¿No? Todo es tan multifacético, se hace todo, no solamente el comportamiento del niño, es la alimentación del niño, que es parte de su existencia. Pero es que todo en claro. todos los sentidos. Claro. La herida viene de todas partes, de ahí viene la obesidad, problemas, todos los problemas que nosotros podemos encauzar con el tiempo, ¿no? Entonces, hay que verlo como lo que es todo el día, todo el sistema funcionando a la vez.
nosotros como cuidadores y los niños recibiendo esa información. Claro. Entonces, y nosotros somos niños heridos, que es lo que estamos hablando. Claro. No queremos hacerlo distinto con toda la honra que le tenemos a nuestros padres. Podemos repetir algunas conductas, pero otras las queremos hacer distintos, diferentes, que nuestros hijos pasen cosas distintas, diferentes. Es lo mismo, Claro. porque estamos heridos. Como decía mi colega Adriana en una de las presentaciones en el REVE, nos sentó a todos, no voy a decir de dónde, pero caímos como condorito. Estábamos hablando de las constelaciones familiares, habían como 20 personas, 30 personas, teníamos una charla y ella estaba hablando de lo que eran las constelaciones familiares y cuáles eran los órdenes de la vida, del amor. Y ella dijo una frase que me quedó, no se me va a olvidar nunca, me dice, es que el problema es que estamos aquí aprendiendo algo desde el niño herido. Esto no es un adulto. Todos somos unos niños heridos que decidimos casarnos, divorciarnos. Somos niños heridos. Este tema, por eso es tan fundamental verlo y verlo desde la manera que lo vamos a sistematizar, porque no lo podemos entregar en todo un programa, para que ustedes puedan ir poco a poco asimilándolo, entendiéndolo y ponerlo en práctica si les llama la atención. Todo desde la incomodidad que ustedes sientan para poder hacer las cosas que ustedes puedan asumir para sus vidas. Claro, que lo hagan suyo de acuerdo a a sus expectativas, de acuerdo a lo que ustedes quieren, al crecimiento que quieren tener. Quedamos con la cuarta etapa. Cuarta etapa, que sería la resignación, ¿no? Ajá, que es la resignación. La resignación es ya no puedo hacer nada. Porque además, y volviendo un poco al podcast anterior que estábamos hablando, de que estamos aquí con el tema siempre para la supervivencia. ¿Ok? Eso es lo natural en el ser humano. Entonces el niño de esas edades depende de sus cuidadores. Entonces cuando empiezo, primero soy quien soy, después atravieso el dolor de saber que de repente no puedo ser tanto como quiero. ¿Ok? Recordemos que todo esto ocurre en el inconsciente. ¿Sí? Nadie anda por allí diciendo tengo una herida de tal cosa o te me está pasando tal cosa. Sencillamente es como voy haciendo uso de todo aquello que se me va presentando, cómo lo voy manejando. Entonces en ese sentido me resigno ya en esta cuarta etapa. Primero me pongo rebelde y después entiendo que si no hago o tengo X conducta, ¿sí? Que es la que realmente es aprobada socialmente, y empezamos con que mi primer medio social es mi familia, ¿sí? Es mi primer grupo de contención. Cuando empiezo a escolarizarme ya voy a otro ambiente. Entonces en ese sentido me resigno a que lo que soy realmente y el cómo quiero actuar realmente, tengo que modelar esa conducta. ¿Y para qué? Para que entonces el medio me acepte, y por mi misma condición humana de pertenecer y de ser y de estar en la vida, entonces me adapto. ¿Ok? El individuo se adapta a eso que es socialmente, ¿sí? Aprobado. Se adapta al entorno, porque se adapta al al fin y al entorno. cabo todos queremos pertenecer, Todos. y si no soy como es la mayoría, pues obviamente siempre me van a excluir. Entiendan algo, las heridas de la infancia sí pueden ser por un trauma de un día. Sí, también, claro. Pero normalmente las heridas de la infancia son progresivas y van por etapas. Son como acumulativas. Así es, No de solamente. experiencias. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres de hábitos. Si nuestra madre no va a cambiar por eso, ¿sabes? Lo que vamos a cambiar somos nosotros, que somos los que nos estamos conociendo. Que nos estamos dando cuenta. Así es. Y ella definitivamente lo hace porque ella cree que está haciendo lo mejor Eso con es lo nosotros mejor, claro. y nos está protegiendo. Así Porque es. cuando niñitos nos dejan hacer de todo, porque no tenemos mucha movilidad, entonces nos reímos, nos lloramos, ellos, bueno, disfrutan de todo eso. Disfruta, porque cuando estamos recién nacidos, Nacido. todo es gracioso, Todo es bebé, todo es bebé, gracioso. claro. Ay, mira, se rió. Ya cuando empieza a Ay, caminar y mira que no. se va a matar en el tobo de agua, mira que pasó el niño, agarró una cosa sucia, se le cayó la chupeta, el chupón y lo puso en la boca. Imagínense, y son regañadas, son desde nuestro niño herido. Sí, cuidando a otro niño herido, herido. ¿no? Entonces ahora creo que ya podemos entrar con las 5 heridas. Vamos a hablar de sus 5 heridas y sus máscaras. Entonces creo que Gabriel Herida del rechazo, ¿ok? originada por experiencias de no aceptación por parte de los padres o de otros familiares cercanos, abuelos, hermanos, tíos,
por figuras de autoridad, profesores, cuidadores, y por niños y niñas de su misma edad, vecinos, amigos, compañeros de aula, ya que estamos hablando de un niño que está escolarizado, ¿no? Esta herida hace creer a quien la sufre que no es digno de amar ni de ser amado. Y la máscara, ¿cómo? Vamos a explicarle lo que es la máscara. Claro, la máscara es el rol. La máscara es el adquirimos. rol que adquiero y la conducta que asumo, ¿ok? De acuerdo a esa herida que es la que prevalezca en la persona. Esa es la del Porque rechazo. podemos pasar por todas las heridas, solo que siempre hay una, digamos, que prevalece de acuerdo a ese fenómeno, a la percepción que tuve de algún fenómeno en particular. Esa herida, y hablando ahora de biodescodificación un poco, también tiene que ver con la parte organísmica. Ujú. ¿Por qué? Porque ocurre que cuando en mi mente y en mis emociones yo siento una herida, mi cuerpo biológicamente se va a comportar para defenderme en medio de esa herida, Esa amenaza ¿ok? también. De eso que yo concibo como una situación amenazante. Entonces, el organismo me va a ayudar a transitar mi vida con ese rol, con esa máscara, a través de la herida. Y voy a tener fisiológicamente unas características, voy a tener también unas características que se pueden ver en mi narrativa, ¿ok? Entonces voy a tener una conducta. Cuando hablo de la conducta, es la conducta integral, total, de todo lo que el individuo muestra con esa máscara producto de la herida. Entonces la máscara es el rol, la Esta máscara máscara es es la conducta, y para el rechazo De huidizo. la máscara Huidizo. es el huidizo, ¿ok? Entendiendo que el huidizo es aquel que no es capaz de asumir responsabilidades y trata de esquivar todas aquellas para poder no Huir enfrentarse, frente a la huir amenaza. frente a la Huir amenaza, frente a la pero hay amenaza. maneras de huir. A la amenaza, al rechazo. A ese que es rechazo. al Entonces, rechazo. me callo, no opino, Ujú. porque si digo algo que no es cierto, pues voy a quedar mal. Si la opinión mía no vale nada, porque además no ¿Para creo, qué voy a hablar? ¿Para qué voy a hablar? Claro. ¿No? Esa es la Ujú. parte de la manera de huir. Yo lo que quiero hacer es figurar, es entrar en el grupo, y para que eso suceda, requiero huir de mí mismo aún estando presente. Sí. Aún estando Evidentemente. presente, ¿no? Entonces tenemos una segunda herida, que es ¿Qué es? El abandono. el abandono. Es una herida del abandono. ¿Algún suceso ocurrido? El niño lo interpretó, Como sí, un abandono. lo percibió como un abandono. Hayase dado tal como un abandono como tal, sí, podemos venir de cuidadores abandonativos, o puede ser que el cuidador tuvo que separarse en algún momento del cuidado del niño, entonces el niño se sintió abandonado. Entendiendo el divorcio como parte de Claro, eso, claro. o entendiendo un cambio de trabajo simplemente, Sí. porque le salió un trabajo al padre o a la madre, en este caso, fuera del perímetro de la ciudad y tiene que ausentarse por y varios él no días. entiende porque al principio él estaba constantemente Claro. con él, y hay periodos que él no cuenta, que él ya está acostumbrándose, está habitualizándose, ¿está bien dicho? Sí, se habitúa. Se habitúa a ese tiempo de compartir. Ya no lo veo, para mí me abandonó. Claro, se porque fue, de acuerdo a su desarrollo cognitivo, él no tiene la capacidad aún de decir, no, es que papá se Está fue a trabajar trabajando. y viene. No. va a proveer. Sencillamente no lo veo, me siento en peligro, ¿quién me va a sostener? Y ¿Sí me si, contara, bueno, que abandono lo que son las pérdidas físicas, ¿no? También. muerte La del muerte. padre, la madre, La muerte donde es el niño, igual, lo ve como un ese abandono. hecho traumático lo ve como un abandono. Es un Él abandono no porque entiende no que tiene murió. todavía la Tiene conciencia de recursos que una entender persona cómo esa persona pues, fallece y fallece se ausenta. y su ese Y su cambio. máscara. Y la máscara, es es la decir, el rol dependencia. Máscara de en dependencia. el adulto ya, ¿verdad? Va teniendo esa máscara y esa conducta, ¿ok? Ese rol de ser dependiente. ¿Para qué dependiente? Dependiente porque se sintió abandonado y ahora a través de esa herramienta, digamos, ese recurso de depender del otro, siempre me Puede siento llamar la atención, sostenido. No, va a Victoria, llamar la sí que atención. eres un miedoso patológico a la soledad. Porque Claro, es abandonado, Porque claro. fue abandonado. Entonces, ¿cómo yo no puedo estar solo? Él busca tener siempre Busca esa- Siempre, siempre rodeado ahí de está, gente. Tengo- exacto. tengo-
tengo que complacer a los que están afuera para que estén cerca. No, yo Para que dependo estén cerca de de mí. que todos los que están alrededor mío para yo sentirme acompañado Claro. y no estar Así solo. es, y, No y sentirnos su conducta abandonados. y su conducta va siempre a dirigirse a tener acciones que lo llevan a mantener Vamos. de cualquier manera. Vamos a empezar a hablar de las características de los adultos ahí. Bueno, esas son No, las que eso pueden lo vivir vamos sin a la hablar. pareja, eso. Eso lo vamos a Eso hablar lo ya vamos a- y van a más dar mucho profundamente. más en Claro, cada- pero Sí. bueno, un ejemplico aquí, su máscara de dependencia les lleva a aferrarse emocionalmente a cualquiera que les muestre un mínimo de atención. Claro, lo más Claro, lógico. claro. Sí. Porque es lo que te decía, él va a ser, en su actuar va a generar esa situación. Ujú. Eso es del adulto. por Eso es supuesto. desde el adulto. Ya eso lo arrastró, ya lo tiene, ya está en el inconsciente Así es. y esa es su manera de accionar ya desde el Su adulto. forma de ser. Entonces, Así es. la tercera herida es la herida de la humillación. La máscara, el masoquismo. Ah, la herida de la humillación. Hernán, ¿qué tienes por allí de la herida De la humillación, bueno, déjame pensar. Es la persona, es aquel niño que siente que ha sido siempre hecho de lado. Siempre, ¿Ok? siempre ha sido excluido, Excluido, Insultado, lo ha humillado, comparado con tú no eres como tu hermano, Sí. tú no actúas como tu hermano, tú eres un niño malo porque no haces esto delante de los demás. No, es que este niño es insoportable, ¿sabes? Es la humillación, como la palabra lo dice. Así es el es. niño que sufre la humillación, la vejación de la humillación. Así es. Por supuesto, seguramente el padre no tiene la claridad de lo que está haciendo, pero esto es muy traumático para el niño y él crea una máscara de masoquista. Ya nosotros, el masoquismo inclusive es un accionar para muchos adultos como algo muy normal, ¿saben? Inclusive Acepto todo lo que el otro vaya a hacer conmigo porque porque él me quiere, esa es su Porque manera de amarme, esa es su manera de amarme. quererme. Porque le Porque entendió mi que esa mamá me manera amaba es lo humillándome, mi natural. papá me Claro. amaba humillándome. Que Así lo haga es. mi pareja, ¿cuál es el problema? claro. Además tengo ganancias secundarias, tengo Y eso sexo, se traspola, tengo- eso se Claro. traspola a otras áreas de la vida, sí señor. La cuarta herida, porque no queremos hacer bullying, estamos haciéndolo muy superficialmente, Sí. es la de la traición. Ah, la herida de la Y traición. la máscara es el controlador. A la persona controladora que ha sido traicionada. Traicionada, claro. No Por puedo permitir supuesto. que el otro me engañe, por eso tengo que saber qué está Claro, haciendo. pero cómo lo recuerden está que es desde el haciendo. niño. Ujú. Como que Claro, siempre claro, la que traición nace. del Claro, niño, la de traición del niño. de 1 a los 4 años. La traición Claro. de que ver a su mamá está pendiente de otro y no De de otro mí. niño, ¿verdad? O de Eso- sus hermanos eso menores. Eso sucede con Sí. inclusive está el síndrome del tercer hijo, que el del medio siempre se siente, el síndrome del hijo del medio, que siempre siente que perdió la atención muy rápidamente porque llegó su El hermano menor. No, o indiferentemente cuando la madre siempre trata de controlar al niño, que estamos en esa segunda etapa. Si haces tal cosa, te voy a dar tal cosa, entonces me comporto de tal manera y cuando Y no siento lo que mi mamá hace. no me da lo que como Me traicionó. Sí. me comporté tan bien y no recibí nada, Claro. eso es una traición para el Estos niño. padres que buscan tener el control, ¿verdad?, de la conducta de los hijos y ofrecen, ¿sí? Hacen como ese intercambio y que nunca cumplen Yo lo eso tengo- que prometieron. Yo lo Entonces tengo el aquí, niño, exacto. Ujú. Cuando un niño o una niña se siente traicionado repetidamente Sí. por alguno de sus padres que le miente o no cumple sus promesas, no cumple sus nace en promesas. ella una actitud de aislamiento y desconfianza. claro, se vuelve una persona controladora. ¿Por qué? Porque tiene que controlar eso, que todo esté perfectamente tal cual como me lo prometiste. Entonces controlo para que todo ocurra como se supone que debe debería ocurrir. Claro, Sí, además, también. y volviendo al tema, todo esto ocurre porque es una percepción del niño. La percepción no, del no niño, Todo vamos así esto no es un estándar, ¿no? No, No, no. todo el mundo va porque, pues mi papá me prometió tal cosa y no me cumplió. No es que tengo una herida de traición. No. Eso se da No, por por la eso es que es repetición. por eso es Las que habla de la heridas, repetición. claro, al principio les comentaba justamente eso, y ya lo vimos en los podcasts anteriores, que qué es lo que realmente crea un trauma. La repetición. La repetición de la conducta.
¿Y qué es lo que genera una manera de ser? La La repetición de la conducta. Cuando no puedo, no tengo recursos para identificar lo que es una emoción, me quedo anclado en la emoción o me quedo anclado en la herida y voy a generar mi forma de ser. Entonces, publicidad en Reve, es verdad, ese es el trabajo que nosotros hacemos en Enreve, que es crear nuevos hábitos. Y por medio de la repetición. Tenemos un programa, entonces utilizamos la repetición, ¿ok? Para de poder manera positiva. Aprovechando el momento que sí, se me vino sí. a la mente ahorita la película de Mentiroso, Mentiroso, donde el niño Sí, le mentía, le y mentía él decía, constantemente. mañana voy para allá, y el niño esperando que el papá venga a jugar Y béisbol siempre con tenía una él, excusa. y siempre tenía excusa, y mañana voy el niño estaba ahí, que el papá bueno, que concede el deseo para que su papá nunca mienta más, Vuelva a mentir, así vuelva a es. mentir. Entonces, Bueno, y fíjense, Esa conducta repetitiva. fíjense qué interesante, ¿no? Porque somos muy complejos, ¿no? Entonces decimos, o sea, yo soy estructurado, el estructurado, ¿no? Oye, quiere decir que cuando yo me salgo de mi estructura, yo pierdo el control. Así Porque es. ¿qué habla la estructura? Controlar lo que Claro. está pasando a mi alrededor. Así Es es. decir, que en esos controladores puede haber, no necesariamente, una herida de Una herida de traición de traición. cuando eran niños. Ujú. Ahí no habla del adulto, ahí no Claro. habla del adulto que es traicionado, de la pareja, no. No. Estamos hablando del niño que fue traicionado. ¿Y cuál es la conducta que genera en la adultez? ¿Qué es la controlada? ¿Qué Y es la son los máscara? estructurados, ¿oyeron? ¿Entienden? No necesariamente. que ella es muy estructurada, No yo no soy tan necesariamente, estructurada. sí. por eso No yo- necesariamente. No necesariamente. Es cuestión de percepción. Sí, es una percepción. Si eso ocurrió de manera repetitiva, porque hay a veces que son las conductas, Claro. o sea, del cuidador. ¿Me explico? Un cuidador que siempre está ofreciéndole cosas al niño para mantener el control, ese niño queda a la espera porque confía fielmente su vida a su cuidador y este cuidador, pues, entonces Bueno, es que no él- le es cumple. que ni siquiera es que Lo no es que decepciona, confía, lo ni siquiera es que decepciona. confía, que él tiene la obligación de estar con él, porque Claro, definitivamente pero igualito depende la de él. sensación Por es la supuesto. confianza, porque él en esas edades no tiene cognitivamente el desarrollo para hacer voy a confiar, no voy a confiar, no, él no descanta, él va viviendo de manera natural No, sus y estas emociones como personas las va no viendo. confían en nadie, van creyendo ya Claro. de adolescente. Entonces, de no, adulto, yo no creo en eso que no. me está diciendo, no, mejor voy yo Vamos mismo a investigo, comprobarlo, no, vamos a mejor comprobarlo. sí, entonces esa gente que dice, tenemos esa compruébamelo, presente. porque Ujú. les cuesta, porque Necesitas controlar. el niño, Fue la repetición fue la traición. La traición, así es. La herida de la injusticia, la máscara de rígido, ¿no? ¿Qué habla de la injusticia? Bueno, eso estábamos hablando de las etapas. Recuerden que nosotros estamos claros de que es la repetición que hace que la herida se profundice más y que se ancle en nuestro inconsciente. Entonces, eso lo vamos a explicar después cuando veamos las heridas en profundidad. Pero en este caso, la herida de la injusticia tiene que ver con que se parece mucho a la de la traición, ¿no? Porque es igual, me están engañando o yo veo algo que no debería ser porque yo me lo gané, porque me lo prometieron y no estoy recibiendo lo que debería, lo que yo creo que debería como niño, que no tengo recursos para entenderlo. Seguramente se pareciera mucho a la traición, solo que es más profunda. Yo Sí. considero que es mucho más profunda porque tiene que ver mucho con lo que él está formando, con lo que son los valores. Pues, tiene que ver con los valores. Y cuando él siente que hay injusticia dentro de los valores que él va creando en su propia ética personal de niño, eso no se toca, eso no es suyo. Usted juega con lo que es suyo, no toque los juegos de los demás, no destruye los juegos de los demás. Ese tipo de valores que ya desde niño van inculcándole los padres a los hijos, cuando le regalan los juguetes a uno que son de uno, a otro niño en la cara de uno, y no le preguntaron, ni siquiera No lo tomaron en cuenta. tomaron en cuenta para tomar Recuerda esa que, decisión. bueno, viene de Estamos hablando de un justicia, ¿no? ejemplo, pues. Viene de lo justo, de la equidad, cuando yo siento que no Tratan a un que hermano me dan mejor lo Que que no a he otro. sido tratado, de ajá. manera igual, no han sido equitativos, no me han dado lo que me corresponde, por O decir. Sí, siempre así es. surge mucho con comparaciones, oye, y sobre todo sucede mucho cuando hay varios hermanos. Y siempre hay un hermano que ellos consideran que es más querido que otro. Entonces él siempre se siente como
el menos tratado. El que ha recibido menos. Sí. Que ha recibido menos. Es difícil. Y por supuesto, esta máscara del rígido lo hace como un justiciero, pues, porque él a la larga no va a aceptar. De adulto le cuesta mucho aceptar este tipo de flexibilidades en función de avanzar en la vida. ¿Cómo les explico? Es así porque es así y ya, ¿sabes? Yo lo digo porque me da la gana y se hace esto porque así me enseñaron y así debe ser. Claro, y que de esa manera asegura también tener su cuota, tener su parte. Su ganancia, ¿sí? pues. Tener eso que para lo cual él trabajó. Entonces, esa rigidez es la que lo va a llevar a poder mantener el pedazo. Eso tiene ese pedazo, ¿sí? Su trozo, lo que a él considera que le corresponde. Miren qué interesante lo que dice la autora. Dice, los vástagos de padres autoritarios y distantes suelen desarrollar una herida de injusticia, pues no importa cuánto se esfuercen por complacerles, siempre estarán sometidos a un exigente y constante escrutinio. ¿Por qué? Porque nos viven enjuiciando. Sí, y exigiendo además, siempre es la exigencia. Recuerden que siempre es en relación al cuidador. Entonces, si es un cuidador, un niño sobreexigido, ¿ok? Porque tienes que dar más, porque tienes que sacar las mejores calificaciones, porque no acepto menos de tantas notas en esta casa, no merezco, ¿me explico? Entonces siempre tienes que ser el mejor. Entonces el niño exigido en exceso se satura. Es correcto. Y crea esa rigidez. Entonces esa rigidez en el adulto es el que le ayuda a mantener ese estatus. Él debe mantener un estatus para pertenecer y para ser que esta conducta contenido. Es muy repetitiva. La rigidez siempre se repite en los grupos familiares. Eso quiere decir que venimos de la mayoría. A mí nunca me gusta hablar de estandarizar a nadie ni de enjuiciar, pero entendemos que la humanidad viene de una violencia y nosotros vamos a ir sanando heridas ya a nivel humano, a nivel del alma humana. Claro. Hemos venido sanando heridas. Bueno, si no tuviéramos la capacidad de poder hablar claramente de este tipo de temas con ustedes, y ustedes pueden percibirlo y pueden entenderlo, porque simplemente lo que habría era un silencio en ese caso. Entonces, este tipo de máscara tiende mucho a venir de generación en generación, sí. ¿sabes? Esta en particular se repite mucho en generación y siempre normalmente sucede con los hermanos mayores, porque bueno, él es el primero y es el que lleva, ¿cómo se dice? La batuta, la mayor responsabilidad, sí. O sea, el cuidador coloca, es su primer hijo, traspola al primer hijo, digamos, algunas responsabilidades. Entonces, por lo general es el que se exige mucho a sí mismo en la adultez y también en la niñez, ya cuando está escolarizado, ya cuando está socializando, se exige mucho porque él tiene que ser el niño perfecto, porque él es el niño modelo. Entonces, como lo tienen como el niño modelo, es ve a tu hermano mayor que se comporta de tal manera. Entonces, él siente todo ese peso y esa responsabilidad. Entonces, aquí viene también el tema de que nosotros como adultos, como cuidadores, debemos trascender todo eso y permitir al ser existir. Sí, es cierto que tiene que haber socialmente, ¿verdad? Porque aquí es donde nos manejamos. Tenemos que tener disciplinas, tenemos que ser disciplinados, pero también tenemos que saber dejar entrar la flexibilidad y permitir que el otro se exprese desde el respeto, desde la contención, desde la compasión con el otro. Porque a los niños sí. La crianza respetuosa, que es algo que está muy en boga en este momento, se trata de eso. Se trata de poner límites al niño, que el niño también sepa que él tiene una capacidad también de poner límites y autorrespetarse, porque eso es bueno para su autoconocimiento, ¿ok? Y eso le va a permitir a él recibir del campo, tomar del campo lo que necesita, decantar qué es realmente lo que necesita, ¿verdad? Soltar lo que no está bien para él, porque cuando se hace autorresponsable y es capaz de mirarse a sí mismo con unos cuidadores que le permitan autoexplorarse, conocerse y saber hasta dónde él puede llegar en ciertas situaciones, va a aprender a respetar
y va a saber el respeto para él y el respeto para sus congéneres. Entonces, esto es importante y está muy casado con el tema de esta crianza respetuosa, porque esta crianza respetuosa lo que busca es eso, no es dejar que el niño haga y se exprese, haga todo lo que le dé la gana y se vuelva un anárquico. No se trata de eso. Se trata de que es un niño y de que entienda todas sus etapas y que vaya con el acompañamiento sano de un adulto sano. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Porque nosotros lo queremos operacionalizar para que ustedes más o menos lo vayan entendiendo mejor, y le vamos a dar también recomendaciones para poder sanar estos niños heridos. También podemos trabajar con ustedes en nuestros espacios en el REVE, con cualquiera de los terapeutas, pero nosotros desde aquí le vamos a dar a ustedes herramientas para poder desintegrar este tipo de creencias, pues son creencias, sí. Son creencias, así como lo dijimos en el primer tema, estos son creencias que nosotros vamos haciendo desde ese dolor, de ese niño herido profundo que traemos. Así Entonces, es. Para finalizar, Sí, aquí tenemos una frase para que... finalizar, bueno, entendiendo que todos tenemos heridas, ¿no? Y de las 5 que hablamos, pues obviamente podemos tener unas que otras más por allí. o todas, Todas, dos, pero o es importante podernos permitir ver, ¿no? Y quiero compartir esta cita de Liz Bourbeau, que dice: lo que somos y lo que hacemos debe ser la fuente de nuestro bienestar, y no los halagos, el agradecimiento, el reconocimiento o el apoyo de los demás. Es decir, yo no puedo basar mi vida en esperar en el halago del otro, que el otro me agradezca por todo, que siempre tengo que tener el reconocimiento de las personas, o que yo voy a necesitar de todo el mundo, ¿no? Claro. Eso no debe ser nuestro fin. El fin es nuestro propósito. Debería ser sentirnos bien y hacer lo que hacemos y agradar lo que hacemos. Claro, que lo que nos movilice sea lo que está Claro, en nosotros mismos. por supuesto, para ¿Ok? compensar esa frase maravillosa, parte de eso es el reconocimiento de los demás, porque nosotros somos de parte y parte, pero básico, en principio, ese es el deber ser. Claro, el Y autoconocimiento. definitivamente vamos a ser halagados, reconocidos, pero no desde el vacío, no desde donde yo no me estoy dando nada a mí, sino desde mi plenitud como ser humano, Así. para entonces ser reconocido por el otro desde el afuera. Lo importante es desde adentro. Así Y es. como es afuera, es adentro. Así es. Bueno, buenas Gracias. tardes. Esta es la primera parte. Venimos dentro de 15 días, le vamos a entregar el segundo podcast de este tema tan interesante. Vamos a operacionalizarlos y les vamos a dar las herramientas para desintegrar estas creencias en función de que ustedes puedan poder verlas desde sus propias dinámicas. Así es. desde su dinámica, y poder solventar. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias, Hernán. Gracias, Irene. gracias, Gabriel, Se gracias, les Hernán. quiere, por Gracias a favor. todos. Comenten. Comenten. Gracias sus por dudas, su tiempo. Suscríbanse. suscríbanse Y suscríbanse. y den like a este video. Y a Sí. la campanita. Chao. Gracias.